tenemos el placer hoy de estar con Lorena García de la empresa Equalitat, que es economista y que además es experta en materia de responsabilidad social, para hablarnos y comentarnos todo al respecto de la responsabilidad y también de conceptos que están muy de moda como los ODS. En primer lugar, Lorena, pues darte la bienvenida a Benaguasil, al millor poble del món y además en este paraje natural de la Fenosa, dentro del enclave del Parque Natural del Túria. Además, ese seño de identidad de nuestro municipio en materia de sostenibilidad. Aprovecho la ocasión para darte las gracias desde vuestra empresa, desde Equalitat, sobre todo por coordinar un proyecto que cuenta con el respaldo de la Generalitat Valenciana y sobre todo por estar hoy con todos nosotros en Benaguasil. Entonces, simplemente pedirte que nos des unas pequeñas pinceladas de qué son aquellos conceptos tan famosos que se oyen hablar de los ODS. Bueno, pues en primer lugar, Estefan, gracias por la invitación y siempre es un placer volver a Benaguasil y sobre todo pues, para participar en un proyecto tan interesante y que está pues, bueno, alineado con el impacto social y con la sostenibilidad, que son mis áreas de trabajo y en las que soy especialista. Un placer. Pues la verdad es que sí, además has tenido la oportunidad de realizar una webinar hace unos días con el tejido empresarial de nuestro municipio para explicar cómo aplicar aquella responsabilidad social dentro de las pymes valencianas y también dentro del comercio local de nuestro municipio, y para que nos explicaras también o nos dieras un poco una visión, la visión tuya sobre esa responsabilidad que debe ser llevada a cabo. Pues en el caso de Benaguasil, como bien decías en la formación que tuvimos, pues es un pequeño comercio, es un pueblo relativamente pequeño y al final la responsabilidad social ha cambiado el concepto, porque antes era como muy de grandes empresas, pero eso por suerte ha cambiado. Y yo considero que además el pequeño comercio está en muy buena disposición para fomentar todo ese tipo de políticas, porque al final la gente empezamos a buscar otro tipo de consumo, nos vamos más a lo local, a lo de proximidad, y en ese sentido el comercio local pues, tiene una gran oportunidad para poner en valor su idiosincrasia y su cultura y satisfacer también esa demanda que cada vez es más exigente hacia lo sostenible y hacia lo local. Pues la verdad es que sí, Lorena. Además, hay una tendencia, o ha habido una tendencia que es un poco la de difundir que consumir más era consumir mejor. Sin embargo, está poniéndose de moda ese consumo sostenible al cual hacía referencias y un poco que nos dieras tu visión sobre esa manera de consumir, esa nueva manera de consumir aplicada a la sociedad actual. Pues a ver, aquí podríamos hablar de un montón de conceptos y un montón de visiones, pero yo creo que hay una cuestión clave, Estefan, que es la huella de carbono. Para quien no esté familiarizado con estos temas, pues bueno, la huella de carbono es la cantidad de gases de efecto invernadero que un producto emite durante toda su vida, es decir, desde que se producen las materias primas que son su sustento hasta que es desechado por el consumidor final. Claro, no es lo mismo. Tú imagínate una camiseta, una prenda de vestir que viene el tejido es de algodón americano, que se ha tejido en Bangladesh, que luego se ha confeccionado en la India y que luego llega a tiendas y a comercios de todo el mundo. Imagínate la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que eso emite a la atmósfera. Claro, no es lo mismo comerse una naranja de aquí de Valencia que venga de Sudáfrica. Todo eso son emisiones. La naranja no solamente va a ser en términos de sabor, sino también en cuidado medioambiental. Con lo cual, ¿qué es por lo que tenemos que apostar? Pues por consumir local, consumir de proximidad, porque con eso estaremos contribuyendo a que haya un modelo más sostenible. La verdad es que en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, y la verdad es que reivindicar lo nuestro, lo autóctono y demás, la taroncha valenciana, que no hay comparación entre la naranja de aquí con la naranja que puede venir de África, por muchas trabas que a veces nos ponen desde Europa, y desde luego yo creo que hay que estar todos unidos en reivindicar nuestras señas de identidad y un producto tan nuestro como es la taroncha valenciana. Pues como decíamos también un poco sobre las modas, sí que es verdad que por parte de la ONU se han establecido 17 objetivos de desarrollo sostenible muy claros, sobre todo para inculcar y para cambiar nuestra forma de vida. Y sí que sobre esos conceptos y sobre esa agenda me gustaría que nos dieras tu visión como experta en materia de responsabilidad social, Lorena. Pues más que una moda debería convertirse en una norma,
porque bueno, esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que la ONU ha puesto en nuestra agenda, que es la Agenda 2030, pues tratan cuestiones tan importantes como la erradicación de la pobreza, tener una educación de calidad, reducir las desigualdades, ir hacia un cuidado medioambiental que permita la sostenibilidad. Son retos muy ambiciosos y muy importantes en los que se adquiere un compromiso por parte de todo el mundo, es decir, de tanto estados, administraciones públicas, empresas y sociedad civil. Claro, ese cambio de modelo es muy ambicioso, es algo que no puede venir de un día para otro, y menos en el contexto ahora mismo en el que estamos, pues bueno, de crisis de este año 2020, pues la crisis sanitaria nos ha golpeado a todos, y si ya llegábamos tarde a 2030, porque la Agenda 2030 es en eso, esos objetivos, el objetivo es, valga la redundancia, es lograrlo en 2030, pero si ya llegábamos tarde a cumplirlo, pues en este año con la crisis sanitaria todavía más. Vemos que al final los sectores más vulnerables son los que están padeciendo más esta crisis sanitaria. Pero bueno, a mí me gusta ser positiva y yo creo que al final, pues si tampoco tenemos otra alternativa que cambiar la mentalidad hacia un modelo más sostenible, porque sin un mundo cuidado y sin un mundo sano no vamos a poder vivir en él, con lo cual no tenemos otra alternativa que ir hacia la sostenibilidad. La verdad es que hablar de positivismo se echa de menos y te lo agradezco, el que además en un proyecto como la Escuela Municipal de Responsabilidad Social que hemos puesto en marcha en Benaguacil, además un proyecto pionero, sobre todo hablemos y se empleen palabras como positivismo. Sí que es verdad que hay que cambiar nuestra forma de entender, nuestra forma de consumir, nuestra forma de vivir también, y me gustaría un poco profundizar contigo en esa nueva manera de entender los hábitos. Al final es cambiar un poco de conciencia, cambiar pequeños hábitos de vida, hacer una vida más saludable, y al final, pues bueno, el darnos una ducha de 5 minutos en lugar de bañarnos, o el ir a comprar cosas a granel y llevar nuestra propia bolsa, apagar las regletas. Además es que no solamente beneficiamos el entorno en el que nos desarrollamos, sino que también además estamos ahorrando, es decir, el no dejar una regleta enchufada ahorras dinero, con lo cual son todo beneficios, son pequeños gestos que al final van contribuyendo, es decir, es como la imagen de los pececitos pequeños que comen el grande, pues bueno, al final muchas pequeñas acciones de muchas personas forman un todo que al final va a desembocar en el cambio. No es sencillo, que igual tú y yo no lo vemos, pero en ello estamos, y yo creo que al final, pues, como decía antes, no hay otra alternativa. Y también hay un tema importante, es la reducción del uso del plástico, que también en los últimos años hemos visto cómo se ha incentivado desde las distintas administraciones, incluso el sector privado, la reducción de esa utilización del plástico en nuestro día a día y también en nuestro consumo. También que tocáramos un poco a través de esta charla tipo Banco Sabadell, el que tú nos dieras también tu punto de vista sobre cómo reducir o cómo conseguir reducir el uso del plástico en nuestras vidas. Pues ahora que sacas este tema, Estefan, el tema del plástico es un problema muy grave. Hay cifras que da Greenpeace que nos dice que llegan a los océanos y mares más de 12 millones de toneladas de basura cada año, que una botella de plástico de las que día a día bebemos tarda 500 años en descomponerse. Y luego está la cuestión de los microplásticos. Todo eso que llega a nuestros mares se va descomponiendo, y ya no solamente es que se descomponga, sino que hay muchos productos, como puede ser un exfoliante de la cara, que están hechos por micropartículas que son de plástico. Todo eso llega a nuestros mares y ya hay estudios que dicen que está llegando al organismo de la fauna marina, que se está transmitiendo a la cadena alimentaria y que está llegando a nuestros platos, con lo cual pues es una cuestión de especial gravedad. Hay iniciativas muy buenas, como por ejemplo la que pues bueno, es una norma que al año que viene va a entrar en vigor por parte de la Unión Europea, que es eliminar los plásticos de un solo uso, en este caso todo lo que son bastoncillos, pajitas, platos y cubiertos. Claro. Al final es clave eliminarlo o reducir al máximo los plásticos de un solo uso. Ahora vemos también que también hay un cambio de conciencia, hay muchas tiendas que ya se vende a granel, ya incluso hasta tienes la propia bolsa para no tener que consumir plásticos.
Entonces, pues en ese sentido hay que ir. Y luego, por otra parte, bueno, no solamente está la conciencia del consumidor o de la persona consumidora, sino también de las empresas. Las empresas tienen que innovar y aquí juegan un papel fundamental. Pues, por poner un ejemplo, las cápsulas de café es un montón de plástico de un solo uso. Ya hay empresas que están, incluso hay alguna valenciana además, que están fabricando esas cápsulas en material compostable. Pues ese tipo de innovación es fundamental, inversiones de impacto y claro, es un todo, como yo decía, todos tenemos un papel que jugar y en este caso en la innovación hacia productos, hasta a darnos una alternativa al plástico de un solo uso, es la innovación empresarial. La verdad es que sí, y desde Bencostil nosotros nos lo creemos y además nos lo creemos y como ese papel, como esa administración sobre ser un municipio mediano, nos creemos esa importancia, ese papel que jugar, hemos querido poner en marcha esta Escuela Municipal de Responsabilidad Social y además agradecerte el que a través de esta charla hayamos podido compartir pues, conceptos, sobre todo conceptos importantes y hacer un poco esa labor de pedagogía para aquellos colectivos y aquellas personas que nos puedan ver. Reiterarte, Lorena, nuestro agradecimiento y el mío personal y además con todo el cariño del mundo el que estés hoy aquí en Benaguacil, en tu casa y sobre todo, como te decía al principio, que estés en el mejor poble del món, en este enclave maravilloso y para todas aquellas personas que nos estén mirando, sobre todo invitarles a venir a disfrutar de nuestro municipio, de su gastronomía, de su hostelería y también de cada enclave que tiene nuestro municipio, que es para comérselo y para no perdérselo. Pues nada, muchas gracias a ti, Estefan. Desde luego ha sido un placer conocer este paraje tan hermoso que seguro que volveré a disfrutarlo por cuestiones de ocio. Y nada, espero que estos consejos y estos pequeños conceptos de introducción a la responsabilidad social sean de provecho y nos hagan avanzar hacia un cambio, en este caso desde aquí, desde Benaguacil. Muchas gracias.